Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 507. Comunicación. Su Ping se mordió los dientes. Se dio la vuelta, de espaldas a la pared exterior, a los guerreros de mascotas de batalla allí. Hizo contacto visual con el rey celestial del otro mundo. Su Ping ordenó al dragón infernal que luchara contra el rey de las bestias vegetales. No para derrotarlo, solo para detenerlo. Él tenía que ser el que se enfrentara al rey celestial. El dragón infernal estaba en el 7º rango, mientras que su fuerza de combate estaba en el estado del océano. Sin embargo, no tendría ninguna posibilidad contra un rey celestial. Por otro lado, podría protegerse con la ayuda de los tesoros del rey dragón. Vamos. Su Ping tomó una decisión. Relámpagos brillaron a su alrededor y usó los ojos del trueno para capturar el movimiento del rey celestial. Primero quería llamar su atención y luego provocarlo, usándose a sí mismo como cebo para atraerlo hasta su tienda. Esa era la única forma en que podría terminar con el rey celestial del otro mundo. Rugido. El dragón infernal miró a Su Ping mientras se alejaba corriendo. Eventualmente, el dragón infernal tuvo que seguir las órdenes de Su Ping debido al vínculo del contrato. La mascota del dragón comenzó a correr hacia el rey de las bestias vegetales. Su Ping no pudo distraerse para dar más órdenes al dragón infernal. Tenía que concentrarse únicamente en el rey celestial. Wash. De repente, el ojo rojo sangre del rey celestial cambió de color. Alertada, Su Ping se dividió en dos y corrió hacia dos lados diferentes. Estallido. Un rayo de luz de color oscuro penetró en Su Ping, pero la imagen se dispersó. Ese era el falso. Su Ping estaba atónito. Ese rayo llegó demasiado rápido. Apenas pudo esquivar a tiempo, incluso con el baluarte solar y los ojos del trueno. Los poderes astrales surgieron en el cuerpo de Su Ping. Extendió sus manos y un relámpago brilló en la punta de sus dedos, formando instantáneamente un arco de trueno. Se manifestó una flecha compuesta por un rayo. Su Ping apuntó a la pupila vertical del rey celestial y lanzó la flecha. Auge. La flecha salió disparada con un fuerte ruido, alcanzando al rey celestial. Antes de que la flecha pudiera alcanzar el ojo, una barrera de color rojo oscuro detuvo la flecha que luego se rompió. El relámpago pasó por encima de la barrera y se dispersó. Como había anticipado, su golpe fue de poco efecto. Después de todo, esa era solo una habilidad de 9º rango. De repente, una luz roja deslumbrante salió del ojo del rey celestial. Su Ping estaba horriblemente pálido por el miedo. Correr. Corrió rápidamente, tan rápido que se fue después de las imágenes. Sin embargo, el rayo de luz de color oscuro lo alcanzó. Estallido. 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 El golpe no le hizo sentir dolor, todo gracias a los tesoros que tenía. Aún así, el impacto le hizo perder el control de su cuerpo. Él cayó al suelo. Wash. Su Ping voló justo después. El rey celestial no atacó. Ese enorme ojo se volvió para mirar a Su Ping. Su Ping no se detuvo. Tenía que provocarlo, hacer que lo persiguiera para que su plan funcionara. Prisión del trueno. Una columna de rayos apareció sobre el rey celestial. Esa columna de rayos se derrumbó, convirtiéndose en muchos rayos individuales. La barrera oculta de color rojo oscuro apareció de nuevo. La columna de rayos se volvió inútil. Su Ping tenía una mirada grave. Ese rey celestial probablemente estaba en el estado del destino. Si ese fuera el caso, estaría en peligro fatal, incluso con los tesoros del viejo rey dragón. Humano, ¿por qué tienes un sentido tan primitivo y vasto en ti? De repente, Su Ping escuchó una voz indiferente, extraña y ronca en su mente. Su Ping se sorprendió. ¿Fue el rey celestial del otro mundo? Por el momento, Su Ping no podía pensar en otros seres que pudieran hablar directamente con su mente. Su espíritu era fuerte, cercano al 9º rango. Solo los reyes de las bestias podrían penetrar en su espíritu y establecer una conversación telepática. Como la comunicación estaba sobre la mesa, la esperanza de Su Ping se reavivó. ¿Eres el rey celestial del otro mundo? ¿Por qué nos atacas? ¿Puedes parar? Puedo darte algo más como compensación. Sabía que sonaba bastante infantil. Sin embargo, prefería ser directo con las bestias. En la perspectiva del rey celestial, atacar la ciudad base de Longjiang era solo una forma de obtener alimentos. ¿Cuál era la diferencia entre comer humanos y comer animales salvajes? Su Ping podría encontrar otras formas de satisfacer el apetito del rey celestial. Detener. Anuncios de Put Future. Ustedes, humanos insignificantes, son tan ridículos como siempre.
Empiezas a suplicar ante el más mínimo rastro de esperanza, dijo esa voz con arrogancia. Su Ping estaba horriblemente pálido por el miedo. Esa voz acababa de admitir ser el rey celestial del otro mundo. El rey celestial había dejado de atacarlo. Si quieres comida, puedo llevarte a otro lugar y puedes comer lo que quieras. Puedo alimentarte con montones de reyes bestias o cualquier otra cosa que quieras. Su Ping continuó. Confía en mí, cualquiera que sea la elección, será mucho más fácil y mejor que ir a matar aquí. Ser humano divertido. El rey celestial no le respondió. Sin prisas, continuó. Puedo decir que tus poderes astrales están en el 7º rango, ni siquiera en el 9º rango, pero puedes luchar como un rey bestia. Debes ser el ser humano más interesante que he visto en los 2000 años que he vivido. Su Ping estaba atónito. ¿2000 años? Si una persona quería vivir hasta 2000 años, se necesitaba un avance hacia el estado del destino. Pero las cosas eran diferentes para las bestias salvajes. Algunos reyes de las bestias del estado del océano podrían vivir unos pocos miles de años, mientras que algunas bestias salvajes en el estado del destino solo podrían vivir un par de cientos de años. El rey celestial del otro mundo había vivido durante 2000 años. Cualquiera que sea el estado en el que se encontraba, había vivido un período terriblemente largo. Tienes muchos secretos en ti. Mi plan original era matar, pero ahora veo que capturarte es más interesante que matarte. El rey celestial adoptó un tono suave. Su voz era incluso un poco tentadora. Para su sorpresa, Su Ping notó que el ojo del rey celestial se estaba contrayendo. Esa era una señal de que iba a liberar una habilidad. Su Ping no estaba seguro de si debería estar asustado o feliz. En parte estaba asustado ya que su vida estaba en peligro, pero feliz porque había logrado llamar la atención del rey celestial. El siguiente paso fue correr. Tan rápido como pudo. Wosh. Sin más preámbulos, Su Ping se dio la vuelta y corrió. Como el rey celestial quería capturarlo con vida, correría, atrayéndolo para que lo persiguiera. Con alguna. Cuando Su Ping acababa de comenzar a moverse, de repente, vides rojas brillantes llenas de espinas salieron disparadas del suelo. Las enredaderas extremadamente gruesas y aparentemente en constante crecimiento se extendieron hacia él. Correr. Su Ping gritó. Usó toda su fuerza mientras corría hacia la pared exterior. Deseaba tener más de 2 piernas. Capítulo 508. El camino a la leyenda y la llama de la destrucción. No puedes correr. La voz indiferente del rey celestial del otro mundo resonó en la mente de Su Ping. Al segundo siguiente, todo el espacio alrededor de Su Ping de repente se volvió estrecho y pesado. Su Ping sintió como si de repente hubiera estado atrapado en una pared gruesa, y su velocidad se redujo de inmediato. Confinamiento espacial. No era como el campo de gravedad que había creado el rey de las bestias vegetales. Este encierro implicó solidificar el espacio a su alrededor. Había visitado el entierro del semidios varias veces y había podido comunicarse con los dioses celestiales con bastante frecuencia. Se había familiarizado con las habilidades que tenían los 3 estados del rango legendario. Las criaturas legendarias en Ocean State pudieron usar poderes astrales para matar a una criatura de 9º rango directamente. Los del estado vacío pudieron teletransportarse a través del espacio. En el estado destino, con suficientes poderes astrales y una comprensión más profunda del espacio, era posible confinar espacios. El confinamiento espacial era una habilidad exclusiva de las criaturas en y por encima del estado del destino. Por supuesto, algunas criaturas de rango legendario sobresalientes en Void State también podrían usar Space Confinement, al igual que algunas criaturas de rango legendario de Ocean State también podrían teletransportarse. Los genios siempre buscaron romper el molde. Pero al mismo tiempo, genios como esos apenas se podían ver. ¿Es este rey celestial solo una criatura en el estado del vacío con una inteligencia increíble, o está en el estado del destino? Su Ping estaba teniendo dificultades para encontrar la respuesta. Pronto se dio cuenta de que el área de confinamiento era grande. Los dioses celestiales en el entierro de los semidioses estaban todos en el estado del destino. Aún así, solo podían confinar un área con un radio de 100 metros con ellos mismos como centro. Sin embargo, en este momento, Su Ping estaba al menos a unos miles de metros del rey celestial del otro mundo. Entendió que cuanto más poderoso era un ser, más grande sería el espacio confinado. Pero eso fue francamente escandaloso. Wosh. Mientras tanto, algunas enredaderas de color rojo sangre emergieron del suelo y se acercaron a Su Ping. Luchó por escapar, pero estaba siendo fuertemente contenido.
Ejerció toda su fuerza e incluso entonces, parecía como si solo estuviera trotando casualmente. Por el contrario, las vides se movían a la velocidad del rayo. Su intento de escapar nunca tuvo una oportunidad. El fuerte estallido indicó que lo habían golpeado. El regalo del viejo rey dragón lo ayudó a reducir el impacto. Aún así, estaba clavado en el suelo. Mientras tanto, muchas enredaderas que eran tan gruesas como la muñeca de una persona se arrastraron hacia su pin y lo ataron. Un tono dorado apareció sobre su pin que lo protegió de lastimarse debido a las enredaderas. Sin embargo, siendo simplemente una armadura, no podía ayudarlo a salir del enredo. Estas vides. Supin de repente entendió por qué el rey celestial del otro mundo podía afectar el espacio a su alrededor cuando estaba tan lejos. Resultó que había pavimentado el subsuelo con sus vides. Esas vides eran una extensión del rey celestial. El confinamiento espacial generalmente solo podía afectar un área con un radio de 100 metros o incluso más pequeño, pero el rey celestial pudo usar su enorme cuerpo y extremidades para extender el área de influencia. Supin había estado volando en el aire y estaba a unos cientos de metros sobre el suelo. El confinamiento espacial que había experimentado no estaba en plena vigencia. De lo contrario, habría estado inmovilizado hasta el punto de que no habría podido parpadear. Debido a la gran distancia, estaba bajo la influencia de Space Confinement con un efecto reducido, pero fue más que suficiente para detenerlo y capturarlo. Romper. A pesar de que había obtenido una comprensión completa de la situación, su mente todavía estaba agobiada. Golpeó y rompió las enredaderas a su alrededor. El líquido rojo que brotó de las vides era como sangre, y también olía a sangre. A medida que se partían las vides, crecían otras nuevas. Vamos. Furioso, Supin usó su puño. No podía permitir que el rey celestial lo capturara. El regalo del viejo rey dragón fue capaz de defenderse de los golpes de la vid, sin impedir su capacidad de ataque. Por lo tanto, pudo cortar muchas vides. Como Supin había asumido, las vides eran solo una extensión del rey celestial del otro mundo. Como tal, no eran tan resistentes. El puño de exorcista le permitiría romperlos. Estás cortejando a la muerte. La voz del rey celestial del otro mundo apenas se había apagado cuando Supin gritó en su mente. Vete. En secreto, había usado un rugido emulando al viejo rey dragón. El rugido era resonante y primitivo. Había expulsado directamente la voz del rey celestial de la mente de Supin. En la distancia, un rayo de luz roja salió repentinamente del ojo del rey celestial. La indiferencia en sus ojos se había convertido en frialdad. Wash. Dos ramas gruesas emergieron de los pétalos. A primera vista, también parecían dos enredaderas rojas, pero la diferencia era que su superficie estaba llena de afiladas cuchillas de hueso. En la punta, había brechas en forma de cruz. Los huecos se estiraron ligeramente para revelar los colmillos en el interior. Las dos extremidades rojas como la sangre se movieron por el campo de batalla y se acercaron a Supin, que estaba siendo empujada al suelo en la distancia. Supin acababa de romper algunas enredaderas. Inmediatamente quiso rodar hacia un lado al ver esas dos extremidades. Sin embargo, las vides parecían no tener fin. Crecerían nuevos, sin importar qué tan rápido los rompiera. Escapar. Gritó Supin. Vertió todos sus poderes astrales en esos dos puños mientras usaba el puño del exorcista muchas veces. La energía divina que había absorbido cuando estaba en el entierro del semidios brotaba salvajemente de sus manos. Bang bang bang. Se rompieron muchos pedazos de vid. Supin se dio la vuelta y trató de correr por su vida. Sin embargo, el espacio a su alrededor todavía era espeso y estrecho, incluso más que antes. A pesar de que no era el confinamiento espacial real con toda su fuerza, Supin no pudo encontrar ninguna solución. El confinamiento espacial solo podría contrarrestarse con un confinamiento espacial más poderoso. Lamentablemente, él no sabía nada al respecto. Intentó correr pero sus piernas estaban débiles y pesadas. Apenas podía levantarlos, ya que todavía estaban enredados en varias enredaderas. Más y más vides rojas se precipitaban hacia él. El silbido que se acercaba a él se hacía cada vez más fuerte. Las dos gruesas extremidades estaban a punto de alcanzarlo, como dos flechas destructivas que habían sido lanzadas desde la distancia. No había dónde correr, dónde esconderse. Supin estaba en una situación desesperada. Finalmente vio lo débil que era, lo vulnerable que era. De repente, un hombre gritó y se le acercó. Señor. Déjame ayudarte. Supin miró a su alrededor. Era un guerrero mascota de batalla titulado de mediana edad con rasgos faciales ásperos. El hombre movilizó sus poderes astrales mientras le gritaba a Supin.
Junto con una mascota inusual de la familia de los elementos, la mascota guerrera titulada de mediana edad corrió hacia las dos extremidades rojas. Esa mascota de batalla generó una cuchilla de viento masiva que contenía energía eólica condensada. La hoja cortó las dos extremidades rojas. Con un golpe, la hoja de viento fue empuñada, dejando una marca negra en el aire turbulento. Sin embargo, en el segundo siguiente, las dos extremidades rojas se movieron mientras avanzaban. Más hojas de hueso crecieron en las extremidades que cortaron la hoja de viento. Algunas hojas de hueso volaron directamente de las extremidades y cortaron la cabeza de la mascota de batalla. Otra hoja de hueso pasó volando junto al guerrero mascota de batalla titulado de mediana edad, y también lo decapitó. El guerrero mascota de batalla titulado de mediana edad que se había apresurado a ayudar acababa de morir. Suping difícilmente se atrevía a creer eso. Las dos extremidades rojas fueron directamente hacia Suping después de que muriera el guerrero mascota de batalla titulado de mediana edad. Tendrás que lidiar conmigo también. Señor. Estamos aquí para ayudarte. Gritó más gente. Varios guerreros de mascotas de batalla titulados corrieron hacia donde estaba detenido Suping, montados en sus respectivas mascotas de batalla, que estaban todas en el 9º rango. Se lanzaron hacia las dos extremidades rojas con abandono. Usaron muchas habilidades de 9º rango y todo tipo de energías enredaron las dos extremidades rojas. Mientras tanto, varios misiles fueron lanzados de esa manera y explotaron cerca de las dos extremidades rojas. Con un fuerte estallido, el fuego cubrió las ramas rojas. Suping no pudo evitar echar un vistazo a la pared exterior. Había menos bestias allí. Los guerreros habían podido evitar que más bestias salvajes entraran en la ciudad a través del agujero en la pared. Señor. Déjame ayudarte. Suping vio que era Mu Weiai quien corría hacia él. Viajaba en un Flaming Dark Phoenix de 9º rango. El cabello de Mu Weiai estaba despeinado y su armadura estaba manchada con sangre de las bestias salvajes. Mu Weiai no había sufrido heridas graves. El Flaming Dark Phoenix gritó y luego exhaló una gran masa de fuego. El fuego siempre había sido visto como un enemigo mortal para las plantas. Sin embargo, las vides en el suelo aún estaban intactas después de que la llama aterradora arrasara a la tierra. Mu Weiai no podía creer eso. El fuego exhalado por Flaming Dark Phoenix era su habilidad central, algo que aterrorizaría a las bestias del mismo rango. Sin embargo, el fuego no pudo dejar ninguna marca en las vides rojas. Vio cómo Suping había estado golpeando las vides rojas. Mu Weiai acababa de pensar que simplemente había demasiados. La extrañeza de las vides rojas había resultado ser inesperada. Suping le gritó a Mu Weiai que se estaba acercando. No vengas. Pero la advertencia llegó demasiado tarde. El Flaming Dark Phoenix comenzó a caer después de un temblor. Afortunadamente, la bestia mascota de reacción rápida pudo estabilizarse. Comenzó a batir sus alas con más fuerza, pero aún estaba más lento. Mientras se sentaba en la parte posterior de su mascota alada, Mu Weiai se sorprendió al sentir cómo el aire a su alrededor lo presionaba, lo que le dificultaba la respiración. ¿Qué es esto? Mu Weiai se preguntó aterrorizado. Lanzó otra mirada a Suping, que aún no podía liberarse. Finalmente, Mu Weiai entendió por qué Suping no pudo salir. El número total no era el punto. Una sola vid roja pudo matar a una bestia de 9º rango. Ese fue el horror del rey celestial del otro mundo. La primera idea que surgió fue la de escapar, pero pronto fue descartada. Mu Weiai tomó una decisión. Señor. Me voy a retirar. Cabalgó en el Flaming Dark Phoenix que se zambulló. Vertió todos sus poderes astrales en el Flaming Dark Phoenix para aumentar su velocidad. Con alguna. Sintiendo que Mu Weiai estaba en problemas, algunas vides rojas de repente se dieron la vuelta y se acercaron a él. Llorar. El Flaming Dark Phoenix de repente comenzó a llorar agudamente y bailó en el aire, llamando la atención de muchas enredaderas rojas. Suping pudo ver que Mu Weiai estaba tratando de distraerlo. Pensar que el cabeza de familia Nu, siempre inteligente y orientado a los intereses, se arriesgaría por su bien. Anuncios de Put Future. De repente, Suping escuchó algunos gritos de dolor. Lo que vio lo hizo llorar. Los dos guerreros de mascotas de batalla titulados que acababan de acercarse para ayudarlo habían fallecido, incluida su batalla. Las dos gruesas extremidades estaban ilesas, incluso después de todos esos ataques y misiles. Las extremidades simplemente se dieron la vuelta y comenzaron a cazar guerreros de mascotas de batalla. Señor. Vamos a distraerlos. Wash. Alguien pasó volando junto a Suping.
El guerrero mascota de batalla titulado se apresuró desde la pared exterior y voló directamente hacia las extremidades rojas. Su Ping no pudo evitar gritar. No vas a vencerlo. No te vayas. Señor. No te preocupes. Solo haz tu mejor esfuerzo para salir. Eres el único que puede lidiar con el rey celestial del otro mundo, le gritó ansiosamente Mu Pei a Su Ping. El Flaming Dark Phoenix estaba a punto de ser atrapado por las vides rojas. Estaba en una situación desesperada. Su Ping abrió la boca. Sintió un nudo en la garganta. No pudo hacerlo. No podía soportar cargar con las esperanzas de tanta gente. ¡Ah! Su Ping gritó. Golpeó como un loco. Las vides rojas se rompieron rápidamente, una tras otra. Mu Bei se sorprendió al ver que Su Ping podía cortar rápidamente tantas vides rojas. Sintió que aún había esperanza. Su Ping era más poderoso de lo que había anticipado. Como Mu Bei todavía se sentía gratamente sorprendido, de repente se estremeció. El Flaming Dark Phoenix lloró de dolor. Sus pies acababan de ser envueltos por las enredaderas rojas. El Fénix inmediatamente exhaló fuego para quemar las enredaderas, pero parecían ser inmunes al fuego. Más y más enredaderas rojas alcanzaron al Flaming Dark Phoenix y también perdió el control de sus alas. No importa cuánto luchó, la mascota aviar todavía comenzó a caer. Mu Bei estaba espantosamente pálido. Sacó su espada para cortar las vides. Amaba mucho su espada, pero no podía infligir ningún daño a las vides rojas, como si la hoja estuviera desafilada. No, por favor no. Mu Bei estaba abrumado por el terror. No estaba dispuesto a dejar ir a su mascota de batalla. De repente, el Flaming Dark Phoenix dejó escapar un grito que nunca antes había escuchado. El fuego alrededor del Flaming Dark Phoenix era más fuerte que nunca. Mientras tanto, los poderes astrales de Mu Bei crecieron. Mu Bei estaba aturdida. Podía sentir los poderes astrales vertiéndose en él continuamente. Se le estaban transfiriendo poderes astrales a través del vínculo del contrato, a través de la sincronización de energía. Poderes astrales del Flaming Dark Phoenix. La riqueza de tales poderes astrales era más de lo que jamás podría haber imaginado. Sus poderes astrales estaban completamente provistos. Incluso se estaba exudando un exceso. De repente, Mu Bei captó cierta pista. Una pista para convertirte en un legendario guerrero mascota de batalla. El llamado del cielo y la tierra parecía extremadamente fácil de obtener. Sin embargo, al segundo siguiente, una triste llamada lo despertó. Mu Bei miró hacia abajo, solo para ver un fuego inusual ardiendo en el Flaming Dark Phoenix, el Fire of Underworld, la habilidad más fuerte de un Flaming Dark Phoenix que solo podía usarse una vez en su vida. Una vez que se usó la habilidad, el Flaming Dark Phoenix se dirigiría irreversiblemente a su muerte. Mientras la habilidad estaba en efecto, el fuego quemaría cualquier cosa, incluido el cuerpo, el espíritu y el alma del Flaming Dark Phoenix. La oleada de ricos poderes astrales que sintió Mu Bei provino del Flaming Dark Phoenix quemándose hasta la muerte. Le dio sus poderes astrales a Mu Bei sin su consentimiento. Después de pasar tantos años y luchar juntos, Mu Bei comprendió de inmediato la intención del Flaming Dark Phoenix. Se quemó y le pasó la energía a Mu Bei solo para que pudiera escapar. Sus ojos se enrojecieron. Para. Detener. Mu Bei gritó en el aire, y su grito se quedó en el aire. Sin embargo, el fuego del inframundo no pudo ser detenido. Nada pudo detenerlo una vez que estalló el fuego. El vínculo entre Mu Bei y Flaming Dark Phoenix se rompió repentinamente. El contrato que unía a los dos ya no existía. Mu Bei no pudo sentir las emociones y pensamientos del Flaming Dark Phoenix en su mente. Algo andaba mal. Debajo de él, el Flaming Dark Phoenix miró hacia arriba. La confusión en sus ojos se desvaneció en un instante. Sus ojos se aclararon, lanzando una mirada final a Mu Bei, una mirada tierna a su viejo amigo. Al segundo siguiente, el Flaming Dark Phoenix agitó sus alas. Incluso enredado por las vides rojas, el Flaming Dark Phoenix trató de elevarse hacia el cielo con orgullo. Una fuerza levantó a Mu Bei y lo envió al cielo alto. El esfuerzo hizo que el Flaming Dark Phoenix cayera donde un grupo de enredaderas rojas se lo tragó instantáneamente. ¡No! Mu Bei gritó con tristeza. Con un fuerte ruido, el Flaming Dark Phoenix explotó y se convirtió en un fuego oscuro que se extendió por todas partes y quemó todas las enredaderas rojas. El fuego del inframundo fue lo suficientemente poderoso como para lastimar a un rey bestia. Las vides rojas se retorcieron mientras ardían, y pronto se redujeron a polvo. Su Ping, que todavía estaba luchando contra las enredaderas rojas, escuchó el grito de dolor de Mu Bei. Vio el Flaming Dark Phoenix en llamas. Su Ping apretó los dientes.
golpeó con aún más fuerza. Pronto, todas las vides rojas a su alrededor se rompieron. Crecieron otras enredaderas rojas, pero Mu Weiai había distraído a algunas de ellas. Antes de que las otras vides rojas pudieran alcanzar a Su Ping, se agachó y luego saltó con fuerza. Capítulo 509. La captura de bestias falló. Estallido. El suelo tembló. Su Ping se elevó hacia el cielo como un águila. Cuando se liberó del pozo en el que se encontraba, el efecto de Space Confinement se redujo rápidamente. Cuando estaba a unos 400 metros del suelo, el efecto era tan mínimo que podía ignorarse por completo. Su Ping no se detuvo allí. Voló otros 200 metros en caso de que el rey celestial del otro mundo hubiera falsificado el alcance de su habilidad de confinamiento espacial. Por favor, deje de. No muy lejos, Mu Weiai todavía suplicaba y lloraba. Se arrodilló en el aire con poderes astrales apoyándolo. Tenía una cara de desesperación y dolor. En el suelo, las llamas oscuras seguían ardiendo. Cada destello fue alimentado por el cuerpo y el alma del Flaming Dark Phoenix. Cuando el fuego se apagó, no quedaría nada del Flaming Dark Phoenix. Mu Weiai no pudo recuperarse debido a su dolor, lo que aturdió a Su Ping. No podría haber imaginado que alguna vez vería tal expresión en el hombre a cargo de la familia Mu, un hombre que siempre estaba bastante sereno. Su Ping sintió que su sangre ardía de ira mientras miraba al rey celestial en la distancia. En ese momento, más personas gritaron de dolor. Su Ping rápidamente se dio la vuelta. Él nunca olvidaría eso. Había una masa de niebla de sangre en la distancia. Los guerreros de mascotas de batalla titulados que se habían apresurado a ayudarlo, así como sus mascotas de batalla, fueron azotados en una niebla de sangre por las dos gruesas extremidades del rey celestial. No tuvieron oportunidad. Las dos extremidades podrían confinar el espacio con mayor fuerza que las vides rojas en el suelo. Los guerreros de mascotas de batalla titulados estaban congelados en el aire, privándolos de cualquier posibilidad de escapar. Al ver que los guerreros de mascotas de batalla titulados eran asesinados uno tras otro, Su Ping apretó los puños y se mordió los dientes con tanta fuerza que casi se rompieron. Se moría por ir y ayudarlos, pero era plenamente consciente de que hacerlo significaría que el rey celestial lo agarraría una vez más. Una vez que eso sucediera, ya no podría atraer al rey celestial al dominio de su tienda. Señor. Su, no vayas allí. Ese fue Mu Weiai. La muerte de tantos guerreros de mascotas de batalla titulados le hizo darse cuenta de que tenía que dejar de pensar en su mascota fallecida. Reprimió sus sentimientos de tristeza, pero no su determinación. Eres la última esperanza que hay para la ciudad base de Longjiang. Señor Su, ¿tiene algún plan? Cada uno de los miembros de la familia Mu está aquí a su servicio. Haremos todo lo posible, incluso a costa de nuestras vidas. Su Ping miró a Mu Weiai con emociones complejas. Tenía tantas palabras que decir pero no podía hablar. No tenía ningún plan. Si tuviera el rango de título, podría haber sido capaz de lidiar con el problema y expulsar al rey celestial sin pagar un alto costo. Pero el hecho era que su rango era bajo. Tenía dos opciones. Primero, atraer al rey celestial a la tienda y dejar que el sistema lo mate. Segundo, él podría hacerse perecer junto con el rey celestial. Él podría hacer esto. Él realmente podría. Solo tenía que renunciar a una vida, su vida. Él podría deshacer todos los sellos del perro del dragón oscuro. Los 9. De esa manera, el sabueso del dragón oscuro sería capaz de alcanzar la cima del estado del destino, infinitamente cerca del rango estelar. Sin embargo, eso significaría que su mente se abriría de golpe. Antes de que eso sucediera, podía ordenarle al perro del dragón oscuro que fuera y matara al rey celestial del otro mundo. Sin embargo, tras su muerte, su contrato con el Dark Dragon aún quedaría anulado. No estaba seguro de si el sabueso del dragón oscuro se daría la vuelta y atacaría la ciudad base de Longjiang. Sin el contrato, el sabueso del dragón oscuro también se convertiría en una bestia salvaje. Además, el sabueso no tendría ningún recuerdo de su tiempo con Su Ping. Para entonces, con un rey celestial del otro mundo menos en el planeta azul, se agregaría una bestia horrible que era el sabueso del dragón oscuro, un ser que nadie sería capaz de controlar. Tengo que atraer al rey celestial a la ciudad. Gritó Su Ping. Mu Weiai se quedó sin palabras, sin creer que ese fuera el plan. Recordó algo que dijo Su Ping. Ese lugar que mencionaste. ¿Está dentro de la ciudad base? Su Ping lo miró. No sabía que Mu Weiai todavía recordaba eso. En efecto. Espantó a Mu Weiai. Pensar que el lugar que Su Ping mencionó tenía la capacidad de matar a una bestia como el rey celestial del otro mundo estaba dentro de la ciudad base de Longjiang.
Confiaba en que Su Ping no le mentiría en ese momento. Wosh. Wosh. En ese momento, escucharon que algo se acercaba. El aire se había vuelto pegajoso de nuevo. Su Ping vio que eran las dos extremidades gruesas nuevamente. Todos los guerreros de mascotas de batalla titulados que fueron a distraer las extremidades habían perecido. Las dos gruesas extremidades ya no impedían su camino mientras intentaban atraparlo. Correr. Su Ping le gritó a Mu Beiyai. Estaba furioso, pero se dio la vuelta y salió corriendo. Estaba enojado porque no había podido derrotar al Rey Celestial en una batalla cara a cara, pero tendría que tragarse ese dolor. Mu Beiyai voló al cielo a la vez. Las gruesas extremidades no prestaron atención a Mu Beiyai. Las extremidades siempre extendidas alcanzaron rápidamente a Su Ping. Al darse cuenta de que el aire se estaba volviendo cada vez más pesado, Su Ping supo que las extremidades lo alcanzarían muy pronto. No tuvo suficiente tiempo para escapar. Wosh. Su Ping arrojó un anillo negro hacia su espalda. Era un anillo avanzado para atrapar bestias. Esa era parte de su solución, pero no un plan real. El anillo de captura de bestias avanzado podría atrapar a un rey de las bestias, pero las probabilidades eran solo del 10%. Definitivamente podría atrapar cualquier cosa que no fuera un rey bestia, incluso en la cima del 9º rango. Su Ping había notado que las probabilidades del 10% cambiarían según el estado y la fuerza del rey bestia. Si el rey de las bestias fuera débil, apenas permaneciendo en su vida, las probabilidades aumentarían a más del 10%. Por otro lado, si el rey bestia estuviera en un estado normal, las probabilidades serían del 10% o incluso más bajas. Anuncios de Put Future. ¿Funcionará? Una llama de esperanza se elevó cuando arrojó el anillo. Pero, por supuesto, no puso todas sus esperanzas en el anillo de captura de bestias. El anillo se rompió y colapsó en un remolino que estaba a punto de absorber al Rey Celestial. Sin embargo, el remolino desapareció tan pronto como se abrió. La construcción no era lo suficientemente estable. Esa llama de esperanza se apagó. Las probabilidades eran demasiado bajas. Le quedaban 6 anillos más para atrapar bestias. Pero eso no significaba que tuviera un 70% de posibilidades de éxito. Si tuviera la mala suerte, podría usar 100 anillos para atrapar bestias y no tener éxito. En la distancia, el ojo del Rey Celestial del otro mundo se contrajo. La frialdad en su mirada se convirtió en asombro. Era la primera vez que realmente mostraba alguna emoción. Aunque era débil, el Rey Celestial olió un indicio de muerte. Sintió que era algo que no podía defenderse, pero ese sentimiento desapareció en un instante. Aún así, ese salto del corazón le recordó al Rey Celestial que no era una ilusión. La gran bestia fijó su mirada en Su Ping. Efectivamente, ese ser humano portaba grandes secretos. Tal vez, pensó el Rey Celestial, si pudiera obtener esas armas secretas, tendría la oportunidad de vencer a los otros reyes celestiales. Usando sus dos cabezas para reflexionar sobre ese tipo, el Rey Celestial del otro mundo rechinaría los dientes si pudiera. Después de que fallara el primer anillo de captura de bestias, Su Ping arrojó 2 más sin dudarlo. Bang bang bang. Los 2 anillos avanzados para atrapar bestias generaron remolinos en el aire. El primero desapareció en el momento en que salió y el segundo se derrumbó cuando estaba a punto de tomar forma. Los 3 habían fallado. Su Ping se decidió y usó los 4 restantes. 4 anillos resquebrajaron cuando golpearon las 2 gruesas ramas. Salieron 4 remolinos y, sin embargo, no quedó rastro de esperanza para Su Ping. 2 de los remolinos desaparecieron en el momento en que apareció el borde y el otro se dispersaría en el proceso. Ninguno de los 7 anillos para atrapar bestias funcionó. Aunque Su Ping no esperaba tener éxito en primer lugar, el hecho de que la buena suerte no lo favoreciera en ese momento crítico todavía lo molestaba profundamente. Era solo un tipo al azar que el sistema había recogido. No era un tipo bendecido. Correr. Tenía que seguir su plan original. Ese no era el momento para que él pusiera todos los huevos en una canasta. Si bien los 7 anillos para atrapar bestias no funcionaron, lograron ayudar a Su Ping. Las 2 extremidades gruesas estaban bastante asustadas por los remolinos y tuvieron que esquivarlos a los lados. Como resultado, Su Ping logró comprar algo de distancia. ¿Me alcanzarán? Su Ping giró la cabeza para mirar al Rey Celestial del otro mundo, solo para ver que este último todavía estaba arraigado en el campo de batalla, sin intención de moverse. Se frustró. ¿Sus golpes no eran lo suficientemente tentadores? De repente, escuchó una voz fría. ¿Me estás esperando? Su Ping se detuvo en seco y se dio la vuelta. Capítulo 510 Protege al maestro Y. Nunca caigas. De repente, de la nada, se abrió una brecha.
El espacio transparente se abrió como una cortina, y de él emergió una figura encantadora y elegante. Era una mujer con una figura muy encantadora, una túnica roja con calaveras impresas, como si estuviera empapada en sangre, revelando un espíritu maligno. Su rostro era exquisito y hermoso, con una flor rojo sangre en la frente y cabello negro como una cascada de seda que caía por sus hombros, bailando en el aire. Humano humilde, pareces estar tramando algo. La mujer vestida de sangre miró a Supin con una expresión fría, pero habló con una voz de hombre, que era terriblemente extraña. ¿Eres el rey celestial del otro mundo? El corazón de Supin estaba acelerado. Había olvidado algo. Además de Space Confinement, una criatura en Fate Realm pudo manipular el espacio de muchas otras maneras, como Space Folding. La criatura podría esconderse dentro de bolsas de espacio. Cualquier cosa o persona por debajo del mismo rango o estado apenas se daría cuenta de eso, a menos que uno tuviera una percepción extremadamente fina. Ese es un nombre que los insignificantes humanos decidieron darme, pero no lo odio, comentó el rey celestial. ¿Qué son los anillos de hierro que me arrojaste? Podía captar una sensación de peligro de esos anillos, y también podía decir que el ser humano no tenía más de esas cosas. El corazón de Supin estaba temblando. Estaba jadeando cuando esta cosa había admitido su identidad. Su reacción no provino del miedo, sino de la ira. ¿Dos reyes celestiales del otro mundo? Obviamente no. Había sido engañado por algún tipo de habilidad. Ese cuerpo masivo en el campo de batalla probablemente era solo un disfraz o un maniquí. Pero Supin podía sentir más horrores saliendo de la criatura vestida de sangre. Ese debería ser el rey celestial real. Estaba enojado porque nunca había imaginado que el rey celestial pudiera ser tan intrigante. Un rey entre los reyes de las bestias fue allí para atacar la ciudad base de Longjian, llevándose consigo una docena de reyes de las bestias, y todavía tenía el valor de esconderse. El rey celestial real debe haberse escondido sobre el campo de batalla usando Space Folding. ¿Por qué? Supin dejó de correr. No podía correr. Podía decir que el espacio se tambaleaba a su alrededor. Él podría ser congelado en el lugar en cualquier segundo dado. Esa era la verdadera fuerza del confinamiento espacial. Si el rey celestial del otro mundo tuviera la intención de eliminarlo, ya habría sido confinado. No habría sido capaz de pestañear. Supin miró al rey celestial. ¿Por qué decidiste atacar la ciudad base de Longjian? No creo que esto sea una cacería de comida. ¿Hay algo aquí que sea de su interés? ¿O tienes miedo de una emboscada de la torre? Las acciones del rey celestial fueron bastante extrañas. Recordó el primer golpe de bestia que había ayudado a derrotar después de que se apresuró desde la Liga de Supremacía. Algunos puntos estaban conectados en su mente. El rey celestial del otro mundo era inteligente y astuto. Había vivido durante mucho tiempo y había golpeado muchas ciudades base. Seguramente conocería la situación de una ciudad base humana. Tenía que haber algo más que atrajera al rey celestial a hacer todo lo posible para apuntar a la ciudad base de Longjian. Su comunicación anterior con el rey celestial fue breve. Había hecho oídos sordos a todos los términos que él había ofrecido. Cualquier otro rey bestia habría preguntado primero por qué había dicho esas palabras. Es decir, el rey celestial estaba decidido a atacar la ciudad base de Longjian y no había nada que pudiera distraerlo. ¿Alimento? Como si escuchara una broma, el rey celestial se burló, pero eso no duró más de un segundo. Era demasiado orgulloso para mostrar sus emociones a una criatura como Supin. Te he hecho una pregunta. Solo tienes que responderla. Antes de recurrir a cualquiera de mis medios, le sugiero que se comporte. O de lo contrario, me aseguraré de que te aflijas hasta el punto de desear morir. Supin puso una cara larga. Son anillos para atrapar bestias, respondió finalmente Supin. Deseaba poder cortar en pedazos al rey celestial, pero no podía. Preferiría comprometerse si eso fuera lo que se necesitaría para mantener segura la ciudad base de Longjian. Haría todo lo posible mientras la negociación estuviera sobre la mesa. Incluso si eso significaba que tenía que renunciar a su dignidad. Eso no fue nada comparado con decenas de millones de vidas. ¿Qué tengo que hacer para que renuncies a atacar este lugar? Preguntó Supin. ¿Anillos para atrapar bestias? El rey celestial del otro mundo se burló. Veo que no me dirás la verdad a menos que lo intente por las malas. Además, ¿quién te enseñó todas esas cosas? Conozco a los guerreros de mascotas de batalla titulados, pero no creo que ninguno de ellos sea lo suficientemente capaz como para criar a un estudiante como tú. Estoy diciendo la verdad.
Puedo decirte cualquier cosa siempre y cuando puedas dejar la ciudad base en paz, respondió Supin con sinceridad. ¿Es eso así? Entonces arrodíllate, dijo el rey celestial del otro mundo, claramente divertido. El rostro de Supin se nubló. ¿Te rodillas? Nunca se había arrodillado ante nadie, excepto ante sus padres. ¿Qué? ¿No puedes decidir? Dijo el rey celestial con desprecio. Levantó suavemente su dedo y la energía de color rojo oscuro se reunió en las puntas de sus dedos. Al momento siguiente, estallido. La bola de energía creció en tamaño a medida que se alejaba. Se estrelló contra la pared exterior que estaba a menos de 1000 metros de distancia. Con un fuerte ruido, esa parte de la pared exterior se rompió. Después de que el polvo se asentó, Supin vio un enorme agujero en la pared exterior. Los guerreros que habían estado parados en la pared exterior fueron estrangulados hasta la muerte por la caótica fuerza espacial. Con un movimiento de su dedo, el rey celestial había paralizado la pared exterior, una que había sido hecha con materiales especiales. Los guerreros de mascotas de batalla titulados y otras personas dispersas por el campo de batalla fueron alertados. Se dieron cuenta de lo que estaba pasando con su silbido. ¿Quién es esa extraña mujer? Supin se puso pálido. Había experimentado los golpes de muchos dioses celestiales, pero eso fue en el entierro del semidios. Los materiales de sus construcciones eran mucho más estudiados. Por lo tanto, nunca había obtenido una idea clara de la fuerza destructiva provocada por el golpe de una criatura del estado destino. En ese momento, pudo decir que la fuerza podría derribar el mundo. Para. Supin gritó a la vez. Lo haré. El rey celestial bajó la mano. Dime el nombre de tu maestro y la historia de los anillos de hierro. ¿Dejarás este lugar? Probablemente. La actitud indiferente del rey celestial hizo que Supin apretara el puño. Este ser estaba seguro del conocimiento de tener un fuerte respaldo. Supin sería el único que haría concesiones en esta negociación. Aún así, incluso sabiendo que el rey celestial solo estaba jugando con él, tuvo que aceptar sus términos. Tengo otros anillos de hierro como esos, pero no los tengo conmigo. Mi maestro ya falleció, respondió Supin, mientras miraba a los ojos del rey celestial. Se dijo a sí mismo que sería capaz de atraerlo a su tienda si quería los anillos para atrapar bestias. ¿Es eso así? Que alguien me los traiga, respondió el rey celestial del otro mundo. Soy el único que puede conseguirte los anillos. Debes saber que no podría haber escondido tales artículos en un lugar al que cualquiera tenga acceso. El rey celestial asintió. Tú no estás equivocado. Siendo ese el caso, dejaré que te aferres a tu mezquina vida por un poco más de tiempo. Regresaré y desenterraré todos los secretos dentro de ti después de haber resuelto los problemas aquí. Tengo todo el tiempo del mundo. Supin estaba a punto de decir algo cuando el espacio se cerró sobre él. Confinamiento espacial. Zumbido. Un tono dorado apareció sobre Supin. Ese fue el regalo del viejo rey dragón para él. Sin embargo, ese tono dorado se derrumbó. No funcionó. La armadura solo podía proteger a Supin contra ataques por debajo del estado del vacío. Era tan frágil como un trozo de papel cuando el golpe procedía de una criatura del estado destino. Después de que esa armadura se rompió, apareció otra. Supin tenía 3 artefactos protectores. Aún así, el segundo no duró mucho. Supin estaba furioso. Quería volver a hablar con el rey celestial, pero no tenía tiempo. ¿Debería correr o quedarse? Todavía tenía un artefacto más. Aunque no era una barrera protectora, podía teletransportarlo a cualquier lugar que quisiera. Era un artefacto que el viejo rey dragón le había dado como medida de seguridad. Sin embargo, si lo enviaran lejos de la ciudad base de Longjiang, no habría más ciudad base de Longjiang para cuando regresara. Estaba luchando por dentro. De repente, Supin escuchó una llamada enojada que resonó en el campo de batalla. Él estaba familiarizado con esa llamada. Era el dragón infernal. Auge. El aire estaba quemando. Una figura se acercó a gran velocidad al lugar donde estaba Supin, como un proyectil de cañón. El dragón infernal había llegado. Supin estaba confundido acerca de esto. Él no le dijo al dragón infernal que lo ayudara. El dragón infernal no tendría la oportunidad de luchar contra el rey celestial. Rugido. El dragón infernal prendió fuego mientras se precipitaba. Fijó sus ojos en el rey celestial. El dragón infernal pudo sentir cada emoción que sentía Supin, ya sea dolor o ira, a través de su vínculo. Detrás del dragón infernal, el rey de las bestias vegetales ya había muerto, con su cuerpo hecho pedazos.
Incluso siendo más débil que el rey de las bestias vegetales, el dragón infernal había logrado matar. Él. El fuego era el enemigo mortal de una planta y, al mismo tiempo, el dragón infernal había dado una gran pelea. ¿Qué? El rey celestial del otro mundo había notado al dragón antes. Era una bestia débil. Pero al igual que el presente humano, el dragón era asombroso, o incluso extraño dada su fuerza. Un humano extraño y una mascota extraña. Qué interesante. Buen potencial pero un linaje tan humilde. El rey celestial lanzó una mirada al rey de las bestias de plantas muertas, pero no parecía perturbado por su desaparición. El rey celestial aún no había hecho nada, pero el dragón infernal ya se sentía como si hubiera chocado contra una pared. A mitad de camino, el dragón infernal batió sus alas y se elevó a los cielos. Supin podía decir cuán determinado estaba el dragón infernal. Le ordenó a su mascota dragón de inmediato: no vengas aquí. Irse. Rugido. La respuesta que recibió fue el rugido de determinación del dragón infernal. El dragón no se rendía. Las llamas de color rojo oscuro alrededor del dragón infernal se volvieron gradualmente doradas, lo que era un signo de la energía divina a medida que corría a su alrededor. Supin se sorprendió. El dragón infernal rara vez lo desobedecía, excepto cuando lo entrenaba con varias muertes en el sitio de cultivo desde el principio. Después de esa etapa inicial, el dragón infernal haría lo que le dijera que hiciera. El dragón infernal seguramente sabía que la resistencia no lo llevaría a ninguna parte. Pero este día, el dragón infernal lo estaba desobedeciendo nuevamente. Esta vez, no fue porque el dragón infernal tuviera miedo a la muerte. El dragón infernal estaba allí para salvarlo. ¡No! Puedo protegerme. Ir. Mientras estaba confinado en el espacio, Supin ni siquiera podía llamar al dragón infernal a su espacio de contrato. Ir. Gritó Supin. Esta vez, ordenó al dragón infernal con el poder de su contrato y eso significaba que el dragón infernal no sería capaz de desobedecerlo. El dragón infernal tembló como si hubiera sido golpeado por algo. Sin embargo, al segundo siguiente, rugió como un loco y siguió corriendo. Supin se veía horrible. Nunca esperó que el dragón infernal desobedeciera una orden del contrato. Una mascota tenía que seguir una orden del contrato. Desobedecer una orden de un contrato significaría que la mascota tendría que sufrir. El dragón de escarcha lunar había desobedecido a su Lingyue como una forma de protegerla, durante la Liga Élite. El dragón de escarcha lunar casi había muerto. Afortunadamente, su Lingyue canceló su pedido. El tratamiento se brindó a tiempo y el dragón de escarcha lunar sobrevivió. Me retracto. Me retracto. Supin se apresuró a cancelar sus instrucciones mientras el dragón infernal seguía corriendo hacia él. Sin embargo, las llamas ardían alrededor del dragón infernal. Las llamas estaban allí para lastimar al dragón por violar el contrato. En ese momento, de repente entendió cómo se debe haber sentido su Lingyue en ese escenario durante la Elite League. Cómo debe haberse sentido cuando ella misma puso a su mascota en peligro. Desesperación. Pequeño dragón. Tan estúpido, dijo el rey celestial con desprecio. Supin de repente miró a los ojos del rey celestial. No permitiré que insultes a mi mascota. La violencia y la intención asesina en los ojos enrojecidos de Supin sorprendieron al rey celestial. Nunca había visto un ser humano tan asesino. ¿Era siquiera un ser humano? Era más como un demonio. Pasmoy. Uno extremadamente violento y malvado. El rey celestial del otro mundo estaba enojado, ya que incluso sintió miedo, aunque solo por un segundo. Anuncios de Put Future. Auge. El confinamiento espacial creció en fuerza. Todo lo que tenía Supin que podría haberlo protegido se volvió inútil. Todavía estaba mirando al rey celestial. Este es el final para ti también, dijo con frialdad el rey celestial del otro mundo. El dragón infernal era el tercer dragón más raro, pero no tenía el linaje de un rey bestia. Según los ojos del rey celestial, el dragón infernal era tan débil como una rata. Estallido. Estrangulamiento espacial. El dragón infernal se detuvo repentinamente. La sangre brotó como si algo la estuviera exprimiendo. Las alas y los huesos del dragón infernal estaban deformados. El rey celestial se detuvo y el dragón infernal cayó del cielo. Ese golpe fue suficiente para matar a un rey bestia. Supin no pudo hacer nada mientras estaba confinado en ese espacio. El encierro congeló su cuerpo, no su mente y sentimientos. Mientras observaba caer al dragón infernal, Supin sintió que algo le quemaba la sangre y lo hacía perder la cabeza. De repente, el dragón infernal desaceleró su caída. Batió sus alas retorcidas. El dragón infernal se estabilizó en el aire, aunque estaba cubierto de sangre.
Después de recuperar el aliento, el dragón infernal dejó escapar un rugido desgarrador. Mientras el dragón rugía, nada en el cielo ni en la tierra podía hacer ruido. Tanto las personas como las bestias, no pudieron evitar temblar al ver a ese dragón, bañado en sangre, con una forma retorcida. ¿Cómo podía el dragón rugir de esa manera cuando estaba tan malherido? ¡Qué escena más triste e impactante! ¿Qué? El rey celestial se sorprendió al ver que el golpe no había logrado matar al dragón. ¿Cómo? Incluso un rey de las bestias en el Océano State debería haber caído muerto, muy muerto. El rey celestial frunció el ceño. No importa. Si un golpe no funcionó, podemos intentarlo de nuevo. Rugido. El dragón infernal una vez más se elevó hacia el cielo. A la mitad, el dragón infernal se puso rígido, ya que estaba siendo presionado por el aire. Más sangre brotó del dragón infernal. Sus alas se enrollaron. Parecía que toda su sangre había sido exprimida. Aún así, el dragón infernal no cayó. De hecho, mientras estaba rodeado por un fuego de dragón más poderoso, el dragón infernal voló lenta pero constantemente hacia donde estaba Supin. El dragón llegó a Supin. Sus ojos estaban inyectados en sangre. El dragón infernal lanzó una mirada a Supin y luego, se paró frente a él en una posición defensiva. El dragón infernal estaba, tratando de proteger a Supin. Supin se redujo a lágrimas. No, esto no va a funcionar. ¿Por qué no escuchaste? El rey celestial no podía creer que incluso el segundo intento no fuera suficiente para matar al dragón, lo cual estaba más allá de la lógica. Esto ya no es gracioso. El rey celestial frunció el ceño. La energía oscura se reunió alrededor de las puntas de sus dedos. Un rayo de luz salió disparado. Estallido. El rayo de luz viajó tan rápido que a pesar de que el dragón infernal había construido muchos escudos y levantado sus extremidades delanteras, atravesó y perforó el corazón del dragón. El dragón infernal estaba al borde del colapso pero logró mantenerse en pie. Llamas doradas brotaron de la mascota del dragón y una imagen de dragón virtual apareció detrás de él. Una vez más, el dragón infernal se paró en una posición defensiva y rugió desafiante al rey celestial. Estaba protegiendo a su amo. Supin miró al dragón infernal. En su mente, pudo decir que el contrato entre él y el dragón infernal se había vuelto tan débil que estaba a punto de desaparecer. Era una señal de que el dragón infernal iba a morir. Supin se apresuró a enviar un mensaje a través del contrato. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? El dragón infernal encontró la fuerza para girar la cabeza. Su cuello estaba haciendo un crujido. Lentamente y luchando, el dragón infernal respondió la pregunta de Supin. Nunca caeré, y dejaré mi espalda a mi maestro. Tú, me enseñaste eso. El dragón infernal acababa de aprender a hablar y aún no se había familiarizado con la habilidad. Supin sintió que su mente zumbaba. Recordó que mucho tiempo antes, le había mencionado esto al dragón infernal al azar. Él no sabía que todavía lo recordaría. Pero este no es el momento para eso. Morirás. Yo no merezco esto. Cuando el dragón infernal pronunció esas palabras, el rey celestial también se sorprendió. Tan inteligente. No es de extrañar que estés fuera de lo común teniendo un linaje tan insignificante. Sin embargo, no perdonaré tu vida. El rey celestial del otro mundo hizo un gesto de agarre en el aire. Estallido. El dragón infernal se rompió en pedazos. Capítulo 511. Poseído por huesos, envuelto en pecados. La sangre llovió. El tiempo se ralentizó. Todas las voces del mundo se desvanecieron hasta que ya no fueron audibles. Lo único que quedó en el mundo fue la sangre y el dragón que todavía estaba siendo exprimido. Plop, plop. Un corazón latía. El bombeo fue tan violento que el sonido de ese latido del corazón fue suficiente para despertar a los muertos. Se elevó un aullido que desgarraría casi cualquier corazón. La energía divina surgió de él. Detrás de él apareció el oscuro campo de oscuridad en el que se podían ver muchos demonios y demonios. Dentro también había una figura tenue pero majestuosa. Aquel grito histérico y salvaje retumbó en el cielo. El rey celestial del otro mundo se quedó atónito y sin palabras. ¿Cómo es que falló su confinamiento espacial? De ninguna manera. Este ser humano está simplemente en el séptimo rango. No importa cuán sobresaliente sea, no podría haber escapado del confinamiento espacial. Además, ¿qué son esas cosas en el campo de fuerza de este humano? El rey celestial pudo decir que esas figuras e imágenes eran aterradoras. Tenía que haber alguna existencia que apenas podía imaginar. Voy a matarte. Supin miró al rey celestial con ojos salvajes. Su energía divina se estaba quemando.
El espacio congelado a su alrededor comenzó a descongelarse. Su Ping podía sentir una corriente de energía turbulenta brotando de él. Su fuerza y su impulso estaban aumentando rápidamente. Romper. Auge. Su Ping movió los brazos. Ejerció toda su fuerza. Con un sonido apagado, el encierro se fue. Mientras tanto, una conciencia familiar apareció en la mente de Su Ping, lo que lo sobresaltó. La intención asesina en su rostro se hizo aún más evidente. Estás despierto. Tiempo perfecto. Ven y únete a mí para la última batalla de mi vida. Su Ping gritó. Esa conciencia entendió la intención de Su Ping a partir del vínculo de su contrato y felizmente accedió. Vamos. Desde detrás de Su Ping, apareció un remolino y salió una figura. Era el pequeño esqueleto que acababa de despertar del capullo de sangre. Cada pieza de los huesos del pequeño esqueleto estaba impecablemente blanca. El mayor cambio del pequeño esqueleto fue el color de sus huesos que originalmente era negro. 2 bolas de fuego carmesí ardían en las cuencas de sus ojos. El rey celestial se sorprendió al ver al pequeño esqueleto. En lugar de burlarse de la mascota de batalla, el rey celestial estaba temblando. Había algo aterrador en el esqueleto. Parecía que el esqueleto era una criatura por encima del estado del destino. Tengo que terminarlo. El rey celestial volvió a sus sentidos. El pequeño esqueleto tenía que ser destruido. El espacio se estaba acercando a Su Ping de nuevo. Rugido. Su Ping aulló. Golpeó al rey celestial con todas sus fuerzas. Sin embargo, tan pronto como lanzó ese golpe, algo invisible lo detuvo. Era la fuerza contenida en el espacio. Su Ping golpeó salvajemente pero no pudo romper esa pared invisible. No tenía suficiente fuerza. Estúpido. El rey celestial del otro mundo resopló. En ese momento, el pequeño esqueleto de repente se transformó en un rayo de luz blanca que atravesó a Su Ping. Su Ping sintió que algo entraba en él. Después de eso, una sensación de frío se había extendido por todo su cuerpo. Al segundo siguiente, sintió que algo iba a salir de él. Al mismo tiempo, sintió que había una piscina infinita de fuerza que podía aprovechar. Con dolor e ira, Su Ping volvió a golpear. Auge. El obstáculo invisible en el espacio se abrió. Una imagen virtual del puño del exorcista se estrelló contra la cara del rey celestial. El rey celestial se vio obligado a retroceder una docena de metros. Había una herida en ese rostro encantador y sangre también brotaba de su boca. Aún así, ese no era el momento de atender el dolor. El rey celestial miró a Su Ping con incredulidad. ¿Qué pasó justo ahora? ¿Cómo podría un humano de 7º rango romper esa barrera espacial? ¿Cómo podría fusionarse con su mascota? Su Ping se veía bastante aterrador en ese momento. Fuera de su piel había huesos blancos pero diferentes a un esqueleto. Piel y carne todavía estaban debajo de esos huesos. Sus ojos seguían siendo sus ojos humanos, pero sus cejas y nariz fueron reemplazadas por huesos. Se había fusionado con su mascota. Esa era una habilidad que solo podía ser dominada por criaturas en el rango legendario y superior. Pero Su Ping estaba solo en el 7º rango. Eso era seguro. Pronto, el rey celestial pensó en una razón. Debe ser por el esqueleto. Esta era la habilidad del esqueleto. Lo que confundió al rey celestial fue la habilidad de la mascota. ¿Cómo podría ser tan intimidante? Mientras tanto, Su Ping también estaba aturdido después de haber herido al rey celestial del otro mundo con este golpe. ¿Lo hice? Por el asombro en el rostro del rey celestial, Su Ping pudo decir que, de hecho, él había sido el motivo. Además, Su Ping había sentido el cambio en sí mismo y pronto volvió en sí. El pequeño esqueleto se había fusionado con él. ¿Era esta una nueva habilidad que había aprendido el pequeño esqueleto? Mientras miraba al rey celestial, Su Ping ya no tuvo que contener su intención asesina. Cargar. Algo dio vueltas en su mente. Con un paso, había llegado al rey celestial. Esa debería ser una habilidad dominada por criaturas del estado del vacío y Su Ping la había usado como si fuera algo natural para él. Estaba pensando en cómo moverse más rápido y luego lo hizo. El rey celestial quedó atónito una vez más. Esto fue inesperado. Sin embargo, el uso de la habilidad por parte de Su Ping no fue competente, lo que le dio tiempo al rey celestial para reaccionar. Wosh. El rey celestial apareció detrás de Su Ping. Siendo tal el caso, este ser humano no puede ser dejado con vida. Él debe ir. Se manifestaron muchas cuchillas de aire. Morir. El rey celestial generó una espada de la nada, con el objetivo de cortar la espalda de Su Ping. En ese momento, Su Ping se dio la vuelta y lanzó un puñetazo. Anuncios de Put Future. Su Ping no tenía menos experiencia que el rey celestial cuando se trataba de batallas.
El Rey Celestial había vivido mucho tiempo, pero no tenía la necesidad de pasar la mayor parte de su tiempo peleando. Cultivó la mayor parte del tiempo. Pero su ping era diferente. Cuando estaba en la tienda, el 90% del tiempo se dirigía a un sitio de cultivo, luchando con su vida en peligro. El Rey Celestial se sorprendió al verlo reaccionar tan rápido. Se sentía como si su ping hubiera calculado cuándo y dónde golpearía. Aunque sorprendido, el Rey Celestial no se detuvo. No podía parar. Acabar con él. Auge. El puño cubierto de hueso era tan duro como el acero. La espada vacía en la mano del Rey Celestial estaba completamente rota. El puño empujó y aterrizó en la palma del Rey Celestial. Huesos agrietados. Atónito por este resultado, el Rey Celestial salió corriendo. Había un agujero en su palma. Una hoja se estaba retrayendo, de vuelta a los huesos blancos que cubrían los nudillos de su pin. El Rey Celestial no pudo resolver esto. Esa no era la fusión habitual que conocía. La fusión habitual haría que una conciencia fuera la líder y la otra permanecería inactiva. Sin embargo, allí y entonces, era evidente que las dos conciencias estaban luchando juntas. ¿Cómo podría perder al ser humano en fuerza? ¿Cómo? Era un rey bestia del estado destino. Por otro lado, el ser humano estaba solo en el séptimo rango, ni siquiera en el rango titulado. El Rey Celestial creía que incluso un solo estornudo habría matado a muchos. Pero este humano lo había lastimado. Vete al infierno. Suping gritó de nuevo. La ira se elevó más cuando Suping recordó al dragón infernal. Estallido. 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 Golpeó continuamente. Con la ayuda de esa oleada de poder, Suping parecía haber descifrado los principios del segundo nivel del puño del exorcista. Su golpe fue aún más poderoso. El Rey Celestial se apresuró a invocar un confinamiento espacial nuevamente, pero fracasó, cortejando a la muerte. El Rey Celestial fue obligado a retroceder varias veces y la angustia apareció en su rostro. De repente, una neblina de sangre brotó del Rey Celestial. Esa niebla fue capaz de aislar todos los sentidos. Dentro de esa área, la niebla de sangre se filtraría en el cuerpo del objetivo, convirtiéndolo en un charco de sangre antes de que la víctima pudiera darse cuenta. Campo de fuerza. Los ojos de Suping brillaron. Su campo de fuerza de repente comenzó a dar vueltas. Las figuras virtuales dentro del campo de fuerza de repente se volvieron hacia el Rey Celestial al mismo tiempo. Una figura feroz salió del campo de fuerza, luego agarró a Suping y lo envolvió. Esa figura masiva era más pequeña después de que salió del campo de fuerza. Lo que envolvía a Suping era una niebla oscura. Suping sintió que su fuerza había aumentado una vez más. Vete al infierno. Gritó y golpeó de nuevo. Se estaba acercando al segundo nivel del puño del exorcista. La figura virtual del puño era grande. Parecía llevar el rugido de una bestia. Con alguna. El cabello del Rey Celestial se extendió hacia el puño virtual. Sin embargo, en el segundo siguiente, el cabello con forma de cuchilla fue destruido por completo. El puño aterrizó en el Rey Celestial. Se apresuró a devolver el golpe, pero luego comenzó a caer, hasta que golpeó el campo de batalla. Con una explosión, se hizo un gran hoyo en el suelo. Todas las bestias salvajes estaban asustadas, desconfiadas del Rey Celestial. En la pared exterior, muchas mascotas guerreras de batalla, incluidos Mubeia y Liu Tianzong, y las mascotas guerreras de batalla tituladas de otras ciudades base. Se quedaron estupefactos sin palabras. Suping acaba de golpear al Rey Celestial del otro mundo. Capítulo 512. Primer nivel del campo de fuerza. Auge. El suelo se agrietó. El Rey Celestial del otro mundo estaba lívido de rabia mientras estaba en el pozo. Su delicado rostro estaba contorsionado por la furia. Los reyes de las bestias tenían orgullo. Había vivido durante unos miles de años mientras se abría paso por todo el planeta azul. Excepto por unas pocas criaturas verdaderamente peligrosas, nada más podría haberlo dañado así. Lo que era más inaceptable era que el ser humano era un pedazo de basura que estaba simplemente en el séptimo rango. ¿Cómo se atrevía a desafiarlo solo porque tenía una mascota deslumbrante? Te mataré a golpes. El suelo comenzó a temblar. Muchos pilares de piedra afilados crecieron debajo del Rey Celestial. Cada uno de los pilares tenía más de una docena de metros de altura. Toda esa área se convirtió en un bosque de piedra. Las bestias que no tuvieron tiempo de huir fueron empaladas, ahuyentando al resto. Un ataque tan masivo había asombrado a las personas que estaban de pie en la pared exterior. Hubiera sido un grave desastre si ese golpe hubiera estado dirigido a la pared exterior.
Con alguna. A medida que el rey celestial dio más órdenes, los pilares de piedra se descargaron en Suping como muchas flechas que portaban la fuerza del rayo. Suping no se escapó. Mientras llevaba el campo de fuerza oscuro, Suping se lanzó hacia el rey celestial. Rode Islandia. Los demonios y demonios bailaban alrededor, corriendo desenfrenados en el campo de fuerza. Otra figura feroz salió del campo de fuerza. Agarró los hombros de Suping y salió del campo de fuerza. Una vez que salió del campo de fuerza, se redujo de tamaño y se convirtió en una niebla oscura que envolvió a Suping. El impulso de Suping volvió a crecer. ¡Auge! Gritó y golpeó. Golpeó y golpeó de nuevo con el puño del exorcista que tenía el poder de destrozar el mundo. Los pilares de piedra se rompieron en pedazos. En este momento, Suping era como un demonio encarnado, con huesos blancos como su cuerpo y con una fuerza tremenda. ¡No! El rey celestial estaba asombrado. No se sorprendió por la habilidad de Suping, sino por el hecho de que este humano no solo había construido un campo de fuerza, sino que también alcanzó el primer nivel del campo de fuerza mientras estaba en el séptimo rango, lo que le permitió tomar prestada la fuerza de las cosas dentro del campo de fuerza. Ni siquiera una criatura en el estado destino podría haber hecho eso. Estallido. 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 Todos los pilares de piedra que se dirigían hacia Suping fueron hechos pedazos. Suping era como un meteorito que cae. Gritó y golpeó para derrotar al rey celestial. Se manifestó un puño virtual dorado. El polvo en el suelo se removió incluso antes de que el puño virtual llegara al suelo. El gran impacto llevado por el puño virtual hizo que el suelo alrededor del rey celestial se hundiera. ¿Crees que te tengo miedo? El rey celestial estaba furioso. Su figura cambió de la de una mujer delicada a la de una flor roja retorcida. El rey celestial del otro mundo era una flor que había crecido en el inframundo. Había evolucionado después de absorber una gran cantidad de energía diabólica. Sus piernas se convirtieron en raíces que penetraron el suelo y la parte superior del cuerpo se convirtió en una flor carmesí. El pistilo se abrió en una boca de la que se extendió una espada. Esa era una espada antigua que tenía varios metros de ancho y más de 10 metros de largo. La espada estaba cubierta de líneas de color rojo sangre. BZZZ. La espada estaba haciendo un ruido. Mientras llevaba la fuerza del rey celestial, la espada cortó a Suping. El puño de oro y la espada chocaron entre sí. El choque produjo un ruido tan fuerte como la detonación de una bomba nuclear. Todos en el campo de batalla pudieron escuchar ese ruido. La espada fue arrojada hacia el rey celestial, pero dio un giro completo y fue tras Suping nuevamente. Los rayos se envolvieron alrededor de Suping. Con una carrera, se acercó a la siniestra bestia. Estaba apuntando al combate cuerpo a cuerpo para destrozar al rey celestial. El rey celestial vio a través del plan de Suping. Gritó y una vez más usó Space Confinement para asegurar un lugar. Desde que el rey celestial había mostrado su verdadera forma, el confinamiento espacial era más de 10 veces más fuerte que antes. Suping se detuvo por un segundo, pero pronto se lanzó hacia adelante nuevamente. Se liberó del encierro. Los huesos blancos que lo cubrían lo habían dotado de una fuerza infinita. Termínalo. Suping no se teletransportó a través del espacio esta vez. A pesar de que podía escapar del confinamiento espacial, el bloqueo le impedía volver a atravesar el vacío. Aún así, Suping estaba decidido a acabar con el rey celestial. Para empezar, no estaba acostumbrado a teletransportarse. Se movió tan rápido como un relámpago en ese espacio confinado con la ayuda de relámpagos. Anuncios de Put Future. Él estaba corriendo. Mientras el confinamiento espacial estuvo en efecto, incluso el polvo y la niebla en el aire se detuvieron. Las piedras que se levantaban del suelo permanecían inmóviles en el aire. Todo estaba congelado en el lugar. Eso fue algo extraño. Los que estaban parados en la pared exterior distante estaban confundidos en cuanto a qué habilidad era. Morirás. Gritó el rey celestial. La niebla de sangre emergió de la enorme espada, y el rey celestial exhaló un poco de niebla de sangre que también envolvía a Suping. La niebla de sangre contenía veneno que incluso un rey bestia del estado del vacío sería instantáneamente envenenado hasta la muerte. El cuerpo se corroería y el alma perecería. Auge. Suping exhibió una fuerza tremenda y atravesó directamente la niebla de sangre. Esa espada se movió de nuevo. Suping lo empujó. La espada simplemente dejó una leve marca en los huesos blancos. Suping había llegado al rey celestial en un instante. Golpeó la boca del rey celestial y el dorado puño virtual rompió muchos de los afilados colmillos. Entonces, Suping agarró su boca y gritó. ¡Ah!
PFF. La boca del rey celestial fue desgarrada. Supin empapado de sangre. Los huesos blancos a su alrededor estaban manchados de rojo. Cortejar. El rey celestial del otro mundo gritó de miseria. Muchas enredaderas rojas crecieron del suelo y trataron de aplastar a Supin, en un intento de alejarlo. Además de la ira y la sorpresa, el rey celestial sentía terror. ¿Qué es este ser humano? ¿Cómo pudo sobrevivir al golpe de una espada que incluso podía cortar, robar e incluso a una criatura en el estado destino? ¿Cómo es que la espada no pudo dañar a Supin? ¿Qué tan resistentes deben ser esos huesos blancos? Para consternación del rey celestial, no había nada que pudiera hacer. Pero este humano estaba simplemente en el séptimo rango. Las vides rojas que una vez enredaron a Supin y lo arrastraron a problemas habían sido completamente destrozadas por Supin. Supin rasgó la boca con más fuerza. Iba a destrozar a todo el rey celestial del otro mundo. Capítulo 513 Cazando al rey celestial del otro mundo. Maldita seas. Bajar. Rugido. El rey celestial del otro mundo rugió debido al dolor y la intención asesina de Supin. Su receptáculo creció en tamaño, luego dejó escapar un grito ensordecedor. El grito era uno que solo podía escucharse en el inframundo, uno que podía quitarle el alma a una persona. Las bestias salvajes que corrían salvajes en el campo de batalla quedaron atónitas por ese grito. Algunas bestias salvajes, después de que volvieron a sus sentidos, se agacharon y temblaron de miedo. Algunas bestias salvajes que estaban más cerca del rey celestial se asustaron hasta la incontinencia. Los guerreros mascotas de batalla que estaban en la pared exterior no eran mejores. Estaban débiles en las rodillas y sus rostros estaban desprovistos de color. Sintieron que habían visto horrores inimaginables. Incluso sus espíritus se vieron afectados. No quedó moral. Solo miedo. Los que eran menos atrevidos estaban muertos de miedo en el acto. Ese era el poder del rey celestial del otro mundo. Y, sin embargo, Supin, el principal objetivo del rey celestial del otro mundo, no se vio afectado en absoluto. La ira en los ojos de Supin se hizo aún más prominente. Hizo oídos sordos a ese grito. Aparte de la disuasión, el grito podría causar daño físico, pero los huesos blancos sobre Supin lo habían protegido contra ese daño. PFF. Supin continuó abriendo la boca con rasgos groseramente ofensivos, revelando las lenguas y la garganta escondidas detrás de los colmillos. Levantó el pie y le dio un pisotón en la garganta. Estallido. El rey celestial tembló. Supin pisoteó el pistillo con tanta fuerza que incluso el suelo se agrietó. Esto no puede ser. El rey celestial del otro mundo no podía creer que el joven pudiera ignorar su intención asesina. ¿Qué es él? ¿Una máquina? Estaba aterrorizado por la fuerza de Supin y se preguntó por un momento si debería escapar. El solo pensamiento lo enfureció aún más. ¿Cómo podría un rey bestia tener miedo de un humano en el séptimo rango? Intolerable. Estallido. El suelo se agrietó. El rey celestial usó más niebla de sangre para manipular la espada para luchar contra Supin. Manejaba la espada como un ser humano, gracias a una extraña habilidad aprendida en una tierra secreta. La espada llevaba una fuerza que podía dejar una marca negra en el aire. El espacio cerca del área cortada se volvió roto y caótico. Incluso un rey de las bestias en el estado del vacío podría resultar herido por este aire caótico después de acercarse a ese espacio. Un rey bestia del estado del océano habría muerto en un instante. Aún así, Supin no se vio afectado en ese caos. Todas las cuchillas de aire que cargaban hacia él desde todas las direcciones rebotarían, gracias a los huesos blancos que habían formado una armadura invencible para él. Estallido. 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 Supin golpeó y el puño del exorcista aplastó todos los rayos de luz de la espada. Dio un paso adelante, más y más cerca del rey celestial. No empuñaba ningún arma. Directamente agarró al rey celestial y comenzó a destrozarlo con fuerza. Estás condenado. Condenado. Gritó el rey celestial del otro mundo. Nunca antes había estado tan enojado, ni siquiera cuando tuvo que lidiar con esa cosa con dos cabezas. El rey celestial agitó sus vides, tratando de defenderse de los golpes. Estaba estancado, esperando. Nunca había sido bueno en el combate cara a cara, pero definitivamente podría durar más. Cuanto más tiempo tuviera, más daño podría hacer la niebla de sangre. Este ataque podría incluso corroer a una criatura en la cima del estado destino tan gravemente que incluso esa criatura colapsaría después del primer golpe. Sonido metálico. Sonido metálico.
Su Ping destruyó las enredaderas con puñetazos y patadas, luego corrió hacia la flor, arrancando muchos pétalos. Nunca había usado el puño del exorcista con tanta fuerza. Golpeó con facilidad gracias a la creciente fuerza dentro de él, como nunca antes. Había obtenido una comprensión más profunda de la habilidad. Auge. Lanzó un puñetazo que incluso hizo que el aire produjera un grito agudo. El rey celestial dio un respingo. Algo insinuaba un sabor a muerte. ¿Cómo? El poderoso rey de las bestias gruñó y trató de defenderse, pero apareció un agujero en su pistilo al segundo siguiente. La sangre que brotaba indicaba que había sido severamente mutilado. Estaba medio muerto de miedo. Este humano está simplemente en el séptimo rango. ¿Cómo pudo haberme lastimado? Este humano debe irse. El rey celestial del otro mundo estaba determinado. El asunto más confuso fue ver a su Ping intacta. ¿Por qué no han mostrado ningún signo de debilitamiento después de permanecer tanto tiempo en la niebla de sangre? Si fuera otro rey bestia en el estado destino, su fuerza ya habría disminuido varias veces. Un rey de las bestias en el estado del vacío ya estaría podrido para entonces. El rey celestial pronto se dio cuenta de que la niebla de sangre no podía penetrar los increíbles huesos blancos. Eran inmunes a la niebla de sangre. La habilidad que el rey celestial del otro mundo se enorgullecía de tener era ineficaz. ¿Qué es ese esqueleto? Después de la etapa inicial de conmoción, el rey celestial obtuvo una idea clara de la situación actual y reprimió su ira. Ese no era el momento de guardar su fuerza nunca más. Mientras la flor mantenía ocupada a su Ping, el rey celestial destrozó el espacio y desapareció en el acto. Wash. El rey celestial reapareció entre un grupo de bestias salvajes a miles de metros de distancia. La niebla de sangre corroyó a las asustadas bestias incluso antes de que pudieran agacharse de miedo, convirtiéndose en alimento para la niebla de sangre. No se detuvo, teletransportándose varias veces para huir sin importarle las bestias que morían en el proceso. Esas bestias salvajes no eran más que comida. Ni siquiera eran los sabrosos. Aún así, al rey celestial no le importó en absoluto. Después de varias rondas de teletransportación, el rey celestial logró regresar donde estaba el enorme loto en el campo de batalla. Ese loto era su forma externa. Se precipitó y se fusionó con el loto a la vez. Auge. Un hilo de energía sobresaliente barrió el campo de batalla. El verdadero rey celestial del otro mundo había regresado. Esa energía abrumadora persistió. Tanto las bestias salvajes como los guerreros de mascotas de batalla fueron alertados por esa energía. Consternados, miraron fijamente esa enorme y aterradora figura en el campo de batalla. ¿Es ese el verdadero rey celestial del otro mundo? Su Ping se sintió abrumado por la energía, pero no retrocedió. Esa presión no era nada en comparación con la energía de los dioses celestiales en el entierro del semidios. Tan débil. Aún así, un ser tan débil había matado al dragón infernal. Morir. Gritó Su Ping. Se lanzó hacia adelante, produciendo un ruido agudo debido a la rápida velocidad. Sin saberlo, Su Ping había comenzado a teletransportarse y correr. Era como si estuviera saltando en el aire. Nadie podía creer lo que estaban viendo. El rey celestial también estaba gruñendo. El rayo de luz carmesí que salía de su único ojo tenía una fuerza capaz de romper todo Van. Ese rayo de luz cruzó el campo de batalla y golpeó a Su Ping. Esa fuerza hizo que Su Ping sintiera dolor. La presión hizo que Su Ping fuera aún más violenta. Gritó mientras golpeaba con todas sus fuerzas. Una criatura magnífica estaba emergiendo en el campo de fuerza. Aunque vago, todavía se podía ver esa figura de huesos de sangre sentada en un trono antiguo. En el momento en que Su Ping levantó el puño, esa magnífica figura también levantó el puño. Zumbido, zumbido. El cielo y la tierra temblaban. El aire estaba hirviendo. El impacto fue demasiado para manejar. El puño de Su Ping y el puño del magnífico esqueleto se fusionaron instantáneamente en uno. El silencio prevaleció en ese momento. Un puño virtual nunca antes visto, que era más grande de lo normal, empujó hacia adelante. Ese rayo de luz carmesí se convirtió en humo y cenizas. Ese puño masivo llevaba una fuerza tremenda, envolviendo al enorme rey celestial. «Esto no puede ser», gritó el rey celestial. Esta vez fue aterrador. ¿Qué es esa cosa? Trató de usar las habilidades espaciales de inmediato. Mientras tanto, el suelo se ondulaba como una alfombra mientras el ataque avanzaba hacia el objetivo. Auge. La pared de tierra se agrietó. Esa era la habilidad defensiva del rey celestial, pero no duró ni un instante. Cuando la pared se derrumbó, las muchas barreras espaciales que el rey celestial había construido explotaron en muchos pedazos que bailaron en el aire.
El ojo de la bestia se contrajo. Una vez más, recurrió a las habilidades espaciales. Espacio plegable. Auge. El espacio doblado escondió al enorme rey celestial, Su Ping golpeó nuevamente en ese segundo. El espacio plegado se rompió y el rey celestial se vio obligado. Afuera. El rey de las bestias líder apareció una vez más en el campo de batalla. Fuertemente mutilado, el rey celestial cayó al suelo. El suelo tembló e incluso la pared exterior pudo sentir el temblor. Su Ping se acercó más y más. El gran rey de las bestias estaba en lo profundo de un pozo. Los pétalos estaban hechos jirones y la sangre los cubría. Ese golpe había herido completamente al rey celestial. Correr. El rey celestial del otro mundo sintió ira y dolor. Miró a Su Ping, el demonio loco que se acercaba, y sintió que su corazón se aceleraba. Este humano es un bicho raro. El rey celestial se preguntaba si algo andaba mal con el rango de ese ser humano. ¿Quién podría explicar por qué un séptimo rango podría hacer esto? El cuerpo del rey celestial se contrajo. Luego viajó más de 10.000 metros en un instante. Su Ping lo persiguió. Nadie podía creer eso. Su Ping casi había derrotado al rey celestial del otro mundo. Había ganado ventaja contra uno de los 4 reyes celestiales. Eso estaba más allá de la razón y la lógica. Muchos guerreros mascota de batalla de otras ciudades base gritaron de alegría después de que volvieron a sus sentidos. Todos en la pared exterior gritaban de alegría. Ciertamente podrían cuidar de las bestias salvajes mientras el rey celestial del otro mundo estaba fuera. El rey celestial era el más aterrador de todos, el horror de todos. Mu veía y no podía creer esto. No se unió a la celebración porque lo que había sucedido se sentía demasiado surrealista. Ese era el rey celestial del otro mundo. Su Ping estaba persiguiendo al rey celestial. Qué surrealista ver eso. No puedes correr. El rey celestial estaba tratando de escapar pero Su Ping no lo permitió. Aún no había vengado al dragón infernal. Tenía que honrar a su mascota con la sangre del rey celestial. Wosh. Su Ping corría hacia adelante, teletransportándose a través del espacio. Estaba dolorido, como si algo lo estuviera desgarrando. Sintió como la fuerza dentro de él estaba siendo drenada. Ese extraño estado no podía durar mucho. Su Ping estaba perdiendo la cabeza. Una vez que la fuerza se hubiera ido, le gustara o no, ya no podría luchar contra el rey celestial. ¡Alto ahí! Su Ping rugió. El rey celestial estaba irritado. Aún así, siguió funcionando al máximo de su velocidad. No tenía que perder el tiempo con ese extraño ser humano. Además, no sabía si había otros como Su Ping en la ciudad base de Longjiang que, después de todo, era un lugar especial. El rey celestial del otro mundo corrió como el infierno. Usó teletransportación, plegado espacial e ilusión de otro mundo, por nombrar algunos. Usó muchas habilidades seguidas. Una criatura en el estado destino sería capaz de teletransportarse a través de una gran distancia, alcanzando más de 10.000 metros de una sola vez. Algunas bestias por debajo del nivel del rey solo pueden teletransportarse decenas de metros. De cualquier manera, la teletransportación es una habilidad que podría cambiar por completo la situación y facilitar los asesinatos. Anuncios de Put Future. Mientras el rey celestial corría, se estaba creando muchos problemas, como remolinos que podían absorber a Su Ping. Su Ping rompió los remolinos con el puño. La ilusión que el rey celestial había construido fue dispersada por el rugido de Su Ping. Los ojos de Su Ping se enrojecieron. Continuó persiguiendo al rey celestial del otro mundo. El rey celestial había dejado el punto de reunión de las bestias salvajes. Se movió rápidamente, hasta que ambos estuvieron fuera del territorio de la ciudad base. El rey celestial del otro mundo estaba sorprendido y furioso al ver que el lunático todavía estaba detrás de él. Ese lunático incluso estaba ignorando a las bestias salvajes solo para perseguirlo. En serio. Después de todo, era un guerrero en el estado destino. De ninguna manera Su Ping podría alcanzarlo. Aún así, el rey celestial se dio cuenta de que los obstáculos que creó para Su Ping no funcionaron. Ese tipo continuó corriendo tras él, sin importar las barreras. Sin mierda. No me alcanzará, ¿verdad? El rey celestial corrió a mayor velocidad, y para hacerlo, tendría que abandonar algunas de sus extremidades. Fuertes ruidos resonaron cuando pedazos de sus extremidades cayeron al suelo. Esas extremidades podrían regenerarse, pero por el momento solo eran pasivos. El rey celestial también había absorbido la fuerza de las extremidades. El rey celestial del otro mundo ganó más velocidad a medida que abandonaba más extremidades. Su Ping sintió que estaba llegando a su límite. ¿Fue él? El rey celestial estaba justo delante de él.
No podía rendirse. Rugido. Un demonio escuchó la llamada del campo de fuerza detrás de él. Dejó de flotar en el campo de fuerza, luego extendió sus afiladas garras y agarró a Supin. El demonio se envolvió alrededor de Supin. Auge. Supin logró acortar la distancia entre él y el Rey Celestial nuevamente con otro aumento de velocidad. El Rey Celestial acababa de recuperar el aliento cuando sintió que Supin se acercaba. ¿En serio? ¿Aún no ha llegado a su límite? Wosh. Wosh. Los dos corrieron como locos por la naturaleza, uno persiguiendo al otro. El Rey Celestial reapareció usando teletransportación de vez en cuando, dejando atrás un enorme pozo en el suelo cada vez que lo hacía. Después de un período de tiempo indeterminado, el Rey Celestial del otro mundo vio un cuerpo de agua frente a ellos. ¿El océano? Nunca se le ocurrió al Rey Celestial que la persecución tomaría un largo período ya que se había visto obligado a viajar a una distancia muy lejana. Vete al infierno. El Rey Celestial escuchó ese grito. Supin lo persiguió como una bala. La sangre brotaba de Supin. Ese dolor desgarrador era demasiado, tanto que incluso un rey bestia se habría desmayado. El Rey Celestial del otro mundo giró sobre sus talones con asombro y se apresuró a confinar el espacio. Auge. Supin chocó contra algo que lo frenó. Aún así, aceleró de nuevo, y pronto lo persiguió a través del espacio confinado. Vete al infierno. Gritó Supin. La majestuosa figura virtual detrás de él golpeó al mismo tiempo que Supin. Estallido. El Rey Celestial del otro mundo usó sus raíces y enredaderas para defenderse del golpe, y sin embargo, todas las enredaderas y raíces fueron aplastadas, derramando sangre. El impacto llevó al Rey Celestial del otro mundo directamente al océano. La sangre tiñó el agua de rojo. El Rey Celestial estaba furioso por haber terminado en un estado tan vergonzoso. Nunca pienses que no puedo derrotarte. Estás loco por tratar de matarme. Supin gritó como respuesta y luego dio un paso adelante para lanzar otro golpe. La energía divina del golpe abrumó al Rey Celestial. Con un boom, ese enorme loto estalló en pedazos. Aún así, una flor roja como la sangre salió volando de los restos, que era la forma original del Rey Celestial del otro mundo. Los pedazos de loto cayeron al océano, levantando olas y tiñendo el océano de rojo con la sangre. _yen. Furiosa y dolorosamente, el Rey Celestial arrojó una porción de abuso verbal. Había tomado más de 1000 años construir ese cuerpo de loto y Supin lo había destruido. Mientras que el Rey Celestial del otro mundo estaba a punto de perder la cabeza, decidió no continuar esa pelea con Supin. Los otros reyes celestiales pronto lo perseguirían si supieran que estaba en tal estado. Continuó con los esfuerzos de escape después de reprimir su ira, creyendo que Supin se rendiría en algún momento. Ante la remota posibilidad de que no cediera, el Rey Celestial había decidido atraer al humano a algún lugar peligroso para acabar con su vida. Supin miró fijamente la flor roja como la sangre que se había liberado de ese enorme cuerpo de loto. Estaba a punto de lanzar otro golpe, sin embargo, el cansancio lo dominó de repente tan pronto como levantó el puño. Le brotaba sangre de los oídos y la boca. Incluso su vista se había teñido de rojo. El Rey Celestial se teletransportó nuevamente mientras se detenía por un segundo. Supin reunió la fuerza, pero simplemente se movió unos cientos de metros antes de toser sangre. Los huesos blancos temblaban. Algunos de ellos comenzaron a caerse. Supin notó que la fuerza dentro de él se estaba desvaneciendo. No, no ahora. Supin gritó. Necesitaba la fuerza para la venganza. Contra su voluntad, la fuerza se desvaneció. Ya no podía ver al Rey Celestial del otro mundo. Supin quedó petrificado con una expresión de tristeza al darse cuenta de que ya no podía continuar la lucha. Convocó a la Pitón Púrpura e hizo que se lo llevara, en caso de que el Rey Celestial notara su debilidad y decidiera regresar por él. Tenía que vivir, al menos hasta que se vengara. Dondequiera que fuera el Rey Celestial, lo encontraría y lo mataría. Ese era su objetivo.